Eh, y hoy vamos a abordar el tema desde el budismo, ¿no? Tenemos como invitada, desde luego, a un lujo de persona, porque para mí, más allá de que seamos grandes amigos, Cristina, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de escribir, porque hace un año presentamos un libro suyo, ¿os acordáis aquí, en esta misma sala, que pudo estar en persona? Pero como me estaba recordando, me dices que me atracaste el otro día cuando dijiste tienes que presentar el tema del budismo. Yo sé por qué me invito a ella, ¿eh? Y es que hay muchas maneras de ser practicante de cualquier cosa, ¿no? De cualquier religión, de cualquier creencia. Pero Cristina, su práctica es muy desde el corazón y muy desde la vivencia. Ella trabaja en los equipos de paliativos en Barcelona y trabaja como psicóloga también en su consulta privada. Y su práctica personal es una práctica desde una visión, yo creo que sobre todo muy humana y muy desde un corazón, que decimos desde el budismo, espacioso, un corazón donde hay un amor incondicional cuando se está acercándose a alguien. Y esto es real, ¿no? Tan incondicional como que le dije que te invitaba y dijiste que sí, ¿no? Este es el amor nuestro incondicional, el de tú y mío, pero perdona el atraco. Eh, yo le voy a dar la palabra a ella. Quería recordar, hay muchos textos sobre, en el budismo sabéis que se ha abordado muchísimo el tema de final de vida, más que final de vida, el tema de la muerte. Sabéis que existe el libro tibetano de los muertos. Hay una frase que a mí siempre me ha llamado la atención de ese libro, que dice, la naturaleza de todo es abierta, vacía, desnuda como el cielo. En realidad, tener esa visión de final de vida como un lugar abierto, como un lugar espacioso, donde coinciden muchísimas religiones, es que volvemos a la esencia de lo que somos. Y yo creo que el budismo, en sus distintas enseñanzas, esto lo va transmitiendo bastante bien. Hay un libro muy bonito de Mingyur Rinpoche, que es La alegría de vivir, en el cual habla de su experiencia en un retiro de 4 años errante, como tú conoces, ¿no? Que es muy interesante porque en el libro cuenta los distintos bardos de los que se habla en el budismo en el tránsito, ¿no? Y lo hace de una manera exquisita, porque además lo hace como en primera persona, porque él en su retiro de 4 años errante estuvo en varias ocasiones en una situación de final de vida, ¿no? Y como él abordó, y luego va relatándolo, ¿no? O sea que hay literatura bastante, pero vamos a ver lo que nos cuenta Cristina. A escuchar. Hacemos como siempre, Cristina, cuéntanos un poco tus reflexiones. Ya sabes que es un espacio muy abierto. Cuando me decías, hombre, pero yo no soy una estudiosa. No, cuéntanos desde tu experiencia, que es donde más os va a llegar, y luego abrimos micrófonos y que las personas nos puedan preguntar lo que deseen. ¿Te parece bien? Vale, perfecto, Bueno, perfecto. pues bienvenida una vez más a este espacio. Muchas gracias, muy Gracias. agradecida a Pachi por la invitación y también pues, a los amigos de Vivir con Voz Propia y a toda la gente que se conecta o se conectará online. Deciros que estoy así con un poco de alergia porque de vez en cuando igual me viene un poco de tos, pero bueno, espero que no se agrave. Y primero de todo, pues decir que yo no soy una experta en budismo, simplemente soy una persona que me he interesado y que sí que he estudiado el budismo y he practicado, he sido practicante. Am, pero quizás os voy a hablar desde lo que a mí me ha llegado y sí que me ha parecido a mí como muy interesante, ¿no? Y muy amplia toda la sabiduría, ¿no? que hay en el budismo referente al morir y que yo creo que sobre todo el budismo tibetano son como la tradición que ha estudiado más a fondo todo lo que es el proceso de morir. Y no solo el proceso de morir mientras estamos en vida en cuanto al proceso de agonía en sí, sino el proceso posterior que ellos consideran, ¿no? que hay que como almas, ¿no? nuestra esencia, realiza todo un proceso posterior que ellos también tienen en consideración y cuidan. Y
yo siempre digo que yo sobre todo tengo mucha devoción por las enseñanzas, porque me parecen de una sabiduría, pues eso, muy amplia, ¿no? Es como que han podido, pues eso, que hacer una cartografía de todos esos procesos y desde mi vocación, que es el acompañamiento a situaciones de enfermedad y en el morir, me ha interesado mucho esta cosmovisión budista. Intentaré pues trasladaros algunas de las cosas que para mí son más interesantes, sabiendo que quizás hay muchas lagunas y que también es una cosmovisión muy, muy, muy compleja que no podremos abordar en toda su completud, ¿no? Porque hay muchísimos aspectos que son de una complejidad muy, muy alta, ¿no? Pero sí que, digamos, desde el budismo, ¿no? Que además hay como esta concepción tan metafísica, que para ellos no es tan importante incluso, o le dan importancia a lo que sucede entre vidas, entre la vida o en las diferentes vidas, pero todo su trabajo y todo el trabajo de la meditación, ¿no? De la purificación, de ir trascendiendo, ¿no? Los aspectos, los hábitos y la propia mente, va dirigido a una preparación para el momento de la muerte. Y lo que procuran o lo que buscan en realidad es la liberación máxima, ¿no? La liberación es como esa posibilidad que ellos entienden que se puede producir en el momento de la muerte, en el que ya no tengas que volver al samsara, es decir, que no tengas que volver a repetir este ciclo de nacimiento, ¿no? Y muerte, que se desenvolupa en tantísimas vidas, según su visión. Es decir, que ellos ya parten de este objetivo tan macro, ¿no? y tan elevado, que es cómo poder conseguir la máxima liberación posible en este momento del morir. Y hacia ahí van dirigidas todas las prácticas, en realidad, ¿no? Entonces, claro, desde la visión budista, la muerte se considera desde una perspectiva muy diferente a la nuestra, ¿no? Desde nuestra sociedad. Es decir, aquí muchas veces se considera más, ¿no? como este cierre de esta vida, mientras que para ellos es una oportunidad. Lo consideran un momento de verdadera oportunidad y como de oportunidad máxima para conseguir esta liberación. Entonces, ¿no? Vamos a intentar empezar, ¿no? Como entrando en esta cosmovisión que para mí también es interesante que desde el budismo se considera que en esta existencia, en esta vida, hay sufrimiento. Es decir, ya no se pelean con el sufrimiento, sino que de entrada ya aceptan que en esta existencia hay sufrimiento. Sí que de alguna manera todas las prácticas también van dirigidas a cómo poder trascender, ¿no? O ir más allá de este sufrimiento. Pero entienden como que esto es lo que venimos también a experimentar en parte aquí, ¿no? Como que en parte en esta tierra, en esta existencia, aparecerá sufrimiento de una forma u otra. Entonces, desde aquí ya parten como desde esta concepción de que es algo inherente a la vida, con lo cual ya no de que buscan esta felicidad, ¿no? Pero no se pelean con la cuestión de que vamos a encontrar cosas con las que nos van a hacer sufrir y entre ellas pues van a ser sobre todo las pérdidas, el sufrir, pues eso, perder a personas queridas o el tener una enfermedad o el sufrir la propia muerte. Me veis bien, ¿no? Porque a mí se me apaga y se me enciende la pantalla, no sé por qué, de vuestra sala, las Ya, otras no. sí, te estamos viendo bien a ti, sí. Vale, vale. Como se enciende y se apaga, digo, no sé si les pasa igual o no, pero yo sigo. Entonces parten de esta base, ¿no? De que en esta existencia vamos a experimentar sufrimiento. Pero también parten de la base de que estamos como interpretando erróneamente la realidad porque pensamos que las cosas son tal y como las percibimos. Y desde el budismo tratan como de ir más allá de esta ilusión de cómo son las cosas. Por ejemplo, nosotros nos parecen que las cosas, cualquier cosa que miramos a nuestro alrededor, estas sillas, una taza, incluso si nos miramos unos a otros, nos parece pues, que todo tiene como una existencia singular, independiente y permanente, ¿no? Como que parece que esta silla, por ejemplo, que yo estoy viendo aquí delante,
pues que va a estar, que es así para siempre, ¿no? O que tiene un sentido de permanencia, ¿no? Y de singularidad. Y lo primero que empiezan como a generar, ¿no? Una visión distinta, sobre todo es en cuanto a este concepto de impermanencia. Em, Consideran, ¿no? Que vivimos en una ilusión de permanencia, como aunque sabemos, por ejemplo, que vamos a morir, tenemos una sensación de permanencia, ¿no? De que yo soy, ¿no? Y ahora mismo estoy siendo, y que todas las cosas son de alguna manera, y ellos buscan como que esto entendamos, ¿no? Que lo impermanente es constante en nuestra vida. Y hay este concepto de anitya, de transitoriedad en sánscrito. Y por ejemplo, hay una frase no muy poética que utilizan que dice, esta existencia nuestra es tan pasajera como las nubes de otoño. Entonces, ya intentan como introducir esta mirada, ¿no? De que todo es impermanente, nuestra existencia es impermanente, y desde esta mirada, como tomar conciencia de esta cualidad impermanente y también de nuestra propia cualidad impermanente. También buscan, ¿no? Como que esa impermanencia, cuando contemplamos esta posibilidad de impermanencia, em, claro, lo que sucede es que de alguna manera como que pareciera al principio que perdemos seguridad, ¿no? Porque, claro, a veces nos da seguridad pensar que las cosas están allí, ¿no? O que tenemos una existencia. Y al principio, como dice Pema Chodron, cuando se contacta con esta realidad impermanente, podemos tener la sensación como de que no hay suelo, no hay una base fija bajo nuestros pies. Pero a la vez eso nos invita a cómo relajarnos en esa impermanencia, en esa sensación de que todo va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Y que esa concepción no solo sea teórica, es decir, desde la cabeza, sino que también pueda ser desde la propia experiencia, ¿no? De que yo pueda sentir que todo es impermanente y cómo relajarme en eso. Y a veces vemos que para algunas personas, cuando son diagnosticadas de una situación de enfermedad, es como, muchas personas lo hablan así, ¿no? Es como que yo vivía en una rutina, en una normalidad, en un piloto automático, y de golpe me doy cuenta de que, ostras, de que puedo morir. Y cómo esa conciencia, de alguna manera, también hacen como que despierten en cuanto a esta conciencia de la impermanencia, que es algo muy difícil de sostener, ¿no? Yo, por ejemplo, acompaño a una persona con enfermedad que siempre me dice, es que yo siento que con la enfermedad me pusieron delante como las dos pastillitas, como en Matrix, ¿no? Y, y me dieron expresamente, sí que yo la eligiera, la de ser consciente de esta impermanencia, y esto ahora me hace sufrir, ¿no? Cómo me es difícil a mí convivir con esta sensación de impermanencia, ¿no? Y lo que trata de enseñar el budismo es cómo poder relajarnos, ¿no? en este cambio constante, ¿no? En este nacer y morir constante, en esta vivencia constante de impermanencia que también nos confronta con el propio morir. Y otro aspecto que para el budismo es muy importante contemplar y que trabajan es la contemplación de la muerte. Entonces, fijaros si es importante para ellos que en los estudiantes budistas hay unos primeros pensamientos, que es lo que ellos denominan los pensamientos de renuncia, eh, en los que, por ejemplo, el primer pensamiento trata sobre tomar conciencia de que esta vida humana que estamos experimentando, aunque nos parece algo muy normal, en realidad es una vida en la que tenemos cierta libertad, conciencia, ¿no? y que no es tan fácil a veces de conseguir. Pero el segundo pensamiento con el que se encuentran y con el que contemplan cada día los estudiantes es la muerte real y viene sin avisar. Este cuerpo será un cadáver. Entonces, fijaros, ¿no? Que cómo van, pam, como una flecha,
a tomar conciencia. Es que este cuerpo será un cadáver. Ahora mismo siento que vivo, tengo una existencia, pero eso no va a ser siempre así. Y cómo ese pensamiento trata de traer un sentido de urgencia, un sentido de aprovecha este tiempo de vida, aprovecha tu conciencia. Para ellos es como renunciar a lo mundano, ¿no? A lo que lleva a nuestros hábitos, ¿no? A nuestra distracción, para centrar, ¿no? Nuestro trabajo en la meditación, en el Dharma, en lo que nos ayude como a prosperar interiormente, porque no hay mucho tiempo, ¿no? En- Utilizan como este recordatorio de que aunque nos da la impresión de que hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo, con lo cual utilízalo, ¿no? Que tengas ese sentido de urgencia. Y muchas veces es cierto y vemos, ¿no? En las personas con una situación de enfermedad que de forma natural, porque tienen la situación de la posibilidad de morir aquí, mucho más cerca que nosotros, quizás en este momento de salud, em, y eso también les da un sentido de urgencia que quizás lo utilizarán pues para resolver asuntos pendientes o para tener conversaciones que necesitan tener o para resolver aspectos internos o para dejar un legado. Con lo cual, este aspecto de ver que el tiempo, ¿no? Es limitado, que no tenemos mucho tiempo, también puede tener este aspecto positivo de que nos despierta a aprovechar la oportunidad, a no dejarlas pasar, ¿no? Y también desde el budismo es la concepción de la muerte como una maestra, no es como, no intentan como que desde esta contemplación nos quedemos asustados, ¿no? Nos quedemos como con esta obsesión de que voy a morir, en algún momento no existiré, sino de concebir la muerte como maestra porque precisamente nos señala aspectos importantes de nuestra persona. Por ejemplo, nos señala, cuando nos confrontamos con la posibilidad de morir, nos señala pues cómo estamos de satisfechos con nuestra vida, por ejemplo, cómo ha sido mi vida, cómo está siendo ahora, de qué me siento satisfecha, de qué me arrepiento. Y todo esto es como que puede traerlo la contemplación de la muerte, ¿no? Y yo creo que es algo importante a realizar, más allá que sea desde las ideas budistas o desde la concepción budista, que también las personas que acompañamos o que tenemos contacto con la muerte, pues que esto lo podamos traer a nuestra vida para que desde esa contemplación también podamos ensanchar el sentido de nuestra vida y podamos también tener como una mayor satisfacción, ¿no? En realidad es como utilizar toda esta contemplación de la muerte, todo este recordatorio para despertar, ¿no? Para estar más despiertos, para buscar realmente como lo que ellos llaman también el contacto con la esencia. Y este sería como otro punto importante para mí a explicar, ¿no? Y es que, claro, para la concepción budista, lo más importante o de lo más importante es cómo realizar lo que ellos llaman la naturaleza de la mente, que podríamos hablarlo también como lo que es nuestra esencia más profunda. Y por ejemplo, aquí me gustaría leer, ¿no? una frase de Milarepa que dice: llevado por el horror a la muerte, me fui a las montañas. Medité una y otra vez sobre la incertidumbre de la hora de la muerte hasta captar la fortaleza de la inmortal e infinita naturaleza de la mente. Ahora todo miedo a la muerte se ha desvanecido y ha acabado. Entonces, ¿qué nos dice de alguna manera este párrafo de Milarepa? Que primero que él mismo tenía este miedo a morir, que seguramente todos tenemos en alguna medida, que es un miedo humano, y que lo único que le ayudó a trascender este miedo a morir fue tomar conciencia de que hay una esencia propia, algo en sí mismo, ¿no? En un ser que pervive a la muerte. Y esto es lo que tratan de realizar, ¿no? Lo que se trata de realizar en todas las prácticas budistas, ¿no? Como
cómo poder realizar esta naturaleza de la mente, que es esta conexión con ese ser más profundo, más amplio, que ellos describen de una forma muy poética como un cielo vasto, enorme, infinito, en el que todo es inalterable, ilimitado, y que simplemente, ¿no?, las nubes son como las confusiones que vive nuestra mente ordinaria, ¿no? Que no es la mente absoluta que, que se vive en esta amplitud de ser, ¿no? Entonces, como decía, las prácticas van dirigidas a este punto, a cómo poder ir realizando esto que ellos describen. No es algo que tienes que conseguir, no es algo que tienes que ir a buscar, porque en realidad es algo que ya está. Lo que pasa que ya está, ya es tan, en realidad tan consustancial de nuestra persona, pero está como oscurecido por muchos pensamientos, emociones, hábitos. Entonces, como que eso esencial y eso que en realidad está allí, que es nuestra esencia máxima, no la captamos o no la vemos. Entonces, todo el trabajo con la meditación, con la purificación de la mente, trata como de ir purificando, ir limpiando todos esos oscurecimientos para poder tener esos momentos de realización, que es como lo que más buscan y lo que es más importante, ¿no? Y a veces eso se produce de una forma espontánea, incluso hay personas que en algún momento sienten como esta especie de despertar a diferentes niveles o de tener como un estado de conciencia distinto en el que captan como una amplitud, ¿no?, distinta a la que normalmente sienten. Y, pero a veces para algunas personas es necesario todo un proceso a través de realizar pues, trabajo, por ejemplo, con la meditación o con diferentes prácticas para que esto se pueda realizar, ¿no? Es decir, que ellos también consideran que a veces esto se puede producir de forma espontánea, pero lo más natural es que necesitemos trabajo para ir como sintiendo, ¿no?, esta parte esencial de nuestro ser. Pero lo que sí que consideran que sea como sea que se produzca, sea porque un maestro te introduce en esta naturaleza de la mente y tienes como una percepción más amplia, porque lo trabajas en tu práctica o porque se produce de forma espontánea, es bueno como atesorar, ellos dicen, estos vislumbres, porque estos vislumbres como si de repente ves con mayor amplitud y te das cuenta o tomas conciencia con mayor amplitud de ciertas cosas. Y en cierto nivel es como un estado mental más allá de la mente conceptual, más allá, es decir, no es tanto algo que se piensa o algo que se reflexiona, sino que es un estado que se abre y que es distinto, en el que la percepción no viene a través de las vías habituales, por ejemplo, de la mente conceptual. Y claro, ¿y esto cómo lo unimos con la muerte? ¿Por qué es tan importante realizar la naturaleza de la mente? Eh, Primero porque es lo que nos conecta con nuestro verdadero ser, con esta esencia, con esta naturaleza esencial que tenemos todos nosotros. Y también porque va a ser como estos pequeños encuentros que hayamos podido tener, ¿no?, con esta naturaleza de la mente, desde la concepción budista, para ellos es como familiarizarse con lo que nos vamos a encontrar en el momento del morir. Entonces es como si todos estos vislumbres, ¿no?, estas sensaciones, todo esto en lo que yo me conecto con esa profundidad y esa amplitud, es lo que después me va a ayudar en ese otro momento importante, que es el momento de morir. Entonces, desde el budismo se considera que es importante, por un lado, cómo hemos vivido, es decir, cómo hemos transitado por nuestra vida, pero también el estado mental en el momento de morir. Y a eso se refiere no solo en cuanto a los pensamientos o lo que pueda estar en nuestra mente en esos momentos, porque eso en algún momento se disuelve, sino, digamos, hasta qué punto ha alcanzado esta realización nuestra mente, porque eso va a marcar una diferencia en este momento del morir. Entonces, para explicarlo de alguna manera, ¿no?,
que igual es un poco más complejo, ¿no? Em, Hay un momento, ¿no?, en el proceso de morir, que ellos además, como decía antes, lo tienen tan cartografiado, ¿no? Hay un primer momento en el que se van disolviendo los sentidos y es lo que ellos denominan pues este bardo de la agonía. Eh, y conforme esto se va disolviendo, ¿no?, y se va disolviendo los sentidos, se va disolviendo la propia mente, es como si de forma natural todo eso que de alguna manera en esta existencia no nos permite conectar con esa amplitud que está allí, pues eso se va disolviendo y entonces aparece lo que ellos llaman la luminosidad base. Y es que en el momento de morir, en un momento, ¿no?, ellos lo tienen absolutamente situado, eh, aparece esta luminosidad que en realidad es la naturaleza de la mente. Eso que quizás durante la vida hemos intentado como alcanzar o reconocer o familiarizarnos, o si hemos tenido más práctica, quizás incluso como instalarlo más en nosotros, ¿no? Eh, de golpe surge, ¿no? Entonces, si ha habido este reconocimiento antes de esta parte esencial, es como que cuando aparece la luminosidad, podemos reconocerla. Y si uno puede reconocerla, es como que puede morar más tiempo en ella. Y aquí es donde ellos ven esta oportunidad de liberación, esta oportunidad de salir de este ciclo de vida, de samsara, de nacimiento, muerte, ¿no? O si no, de tener como un momento de vislumbre a lo grande, digamos, ¿no? Y hablan incluso como de la luminosidad hija y la luminosidad madre, porque es como si lo que hemos ido realizando en vida en cuanto a esta conexión, en el momento de morir encontráramos eso como la madre, ¿no?, como algo mucho más grande y donde nos podemos de alguna manera relajar, ¿no?, donde podemos reconocerlo, y eso es un momento de grandísima, grandísima oportunidad. Am, entonces, fijaros hasta qué punto, ¿no?, es como una concepción que trabaja este momento del morir, ¿no?, en el que o sea, se tiene esta concepción, ¿no?, de que allí va a haber un momento de oportunidad, como una ventana que se abre. Si tienes este reconocimiento, vas a poder utilizar esa apertura, pero si no, eso tal como se abre, ¡pum!, se cierra. Y se dice que en la mayor parte de personas incluso no se produce ese reconocimiento, o se produce de una forma muy leve y se produce la apertura, pero enseguida se produce de nuevo el cierre y entonces hay todo el proceso posterior, ¿no?, en el que bueno, hay un tiempo, ¿no?, y hay también otro bardo del devenir en el que ese ser, ¿no?, que somos en el otro lado, de alguna manera, pues vuelve a renacer en otra vida. Entonces, quizás antes de avanzar un poquito más, también me gustaría hablaros de lo que son los bardos, porque en realidad el bardo es estos estados intermedios, los intervalos de tiempo, y ellos definen que hay seis bardos. El bardo del natural de esta vida es el bardo que existe entre el momento de nacimiento y cuando se produce el momento de la agonía o el de morir. Pero también consideran el bardo del sueño, el bardo de la meditación y el bardo doloroso de la agonía, y también el luminoso del dármata, que es cuando se produce esta apertura, y el bardo del devenir, que es cuando, si no ha habido este reconocimiento y no hay esta liberación y tenemos que volver, digamos, a renacer en otra vida, existe este bardo del devenir. Entonces, por ejemplo, me gustaría leeros una frase de Tochen Ponlo, que tiene un libro muy interesante sobre este tema, muy intenso pero interesante, que dice, ¿no?, en el bardo de esta vida podemos tratar con esfuerzo de experimentar la naturaleza de la mente, pero en el momento de la muerte surge sin esfuerzo. Al llegar al punto de disolución de todas las apariencias dualistas, experimentamos un momento de completo de darnos cuenta, de claridad vívida. Entonces, ¿cómo
poder familiarizarnos en vida, ¿no?, con esta parte más esencial que está en nosotros, para que también sea como una oportunidad en el momento de morir. Y a la vez, eso que nos puede ayudar en el momento de morir, también nos ayuda a vivir mejor. Porque si uno está más conectado, ¿no?, con esta parte más esencial, con eso, y en cada persona puede sentirlo de una forma distinta. Para algunas personas será más una sensación, para otras personas será un estado de gracia, un estado de amplitud, ¿no? O para algunas lo sentirán más, pues es el momento en el que la mente cesa, en el que no hay tanto pensamiento. Pero si vamos profundizando en estos estados, es algo que también nos ayuda a vivir mejor, porque nos ayuda a estar más en contacto con esta profundidad. Entonces yo creo que, aunque desde la perspectiva budista se va muy directo, ¿no?, a este momento de liberación de la muerte, también ayuda a esta vida más amplia, ¿no?, con más sentido, con más, eso, como una base más profunda, ¿no? Con lo cual yo creo que eso también es una grandísima ayuda. Entonces, no sé si te interesa, por ejemplo, conocer un poquito. A mí es una cosa que me ha interesado porque realmente cuando estamos acompañando a alguien en el proceso de morir, en el proceso de agonía, se producen una serie de pasos que en el budismo están descritos, ¿no? Entonces, lo voy a explicar un poco brevemente, pero creo que también, pues, puede dar un poco de luz a su visión. Y es como describen que se va produciendo esta disolución. Es decir, desde la perspectiva budista, hay también una visión muy energética de lo que nos sucede. Entonces, no solo es lo que pasa en los sentidos y en el cuerpo, sino que también hay un proceso energético posterior en el que también se puede acompañar. Entonces, en este proceso de disolución, lo primero que se disuelve es lo que ellos llaman el elemento tierra. Y en este momento lo que sucede es que el cuerpo normalmente se siente muy pesado, la percepción de las personas es menos clara, ¿no? Y es lo que vemos cuando estamos acompañando a alguien en agonía, ¿no?, que muchas veces aparece como un cansancio, una astenia muy, muy grande, ¿no?, como que el cuerpo se hace muy, muy, muy pesado, ¿no?, y la mente también se hace muy pesada. Después de que esto pasa, ellos describen que lo que se disuelve es el elemento agua. Cuando esto pasa, inicialmente es como que el agua, ¿no?, aparece como mayor hidratación, pero después decae absolutamente. En todos los elementos es como que al principio viene como un aumento y después decae. Y en este momento lo que pasa es que aparece mucha sequedad, mucha sed. Aquí también la mente puede estar incluso un poco más confusa. Por eso, en este momento en que todavía hay audición, se aconseja, pues, hablar con palabras sencillas, acompañar con pocas palabras, ¿no? Humedecer los labios, porque hay una sensación muchas veces interna de sed, de sequedad. Después de que se disuelve este elemento, se disuelve el elemento fuego. Y aquí nuevamente las personas ya no pueden digerir alimentos, ¿no? Y nuevamente viene precedida como de que aumenta el calor y después desciende el calor. Y es este momento en el que muchas veces vemos como signos, ¿no?, de que se está haciendo este proceso de morir, signos como, por ejemplo, de que aparece cada vez más frío, se enfrían las extremidades, es como que va perdiendo el calor corporal la persona y la mantiene más en esta parte central, lo que es el calor, ¿no? Y aquí la mente a veces puede también como estar más confusa, o a veces también, pero también puede haber momentos como de cierta percepción de claridad, ¿no?, o de luz, también puede producirse en este momento. Después de la disolución del elemento fuego, se disuelve el elemento viento, ¿no? Y en este punto la respiración se hace marcadamente más fatigosa. Y es aquí cuando vemos muchas veces que aparecen apneas, que
que la persona respira pues cada vez con mayor dificultad, ¿no? Aquí algunas veces pueden aparecer alucinaciones en algunas personas, ¿no? Y esto es como un signo de que se está disolviendo este elemento bien. Hasta aquí, digamos, esto cesa en lo que es el final, la última respiración, y lo que desde aquí consideramos que se ha producido la muerte física, ¿no? Ellos consideran que todavía hay una última disolución que está por terminar, ¿no? Y que se ha de realizar, que es a un nivel más energético, y que hay este proceso interno en el que la conciencia se disuelve en el espacio. Y esto a veces está descrito que desde el cese de la respiración en sí hasta que esta conciencia se disuelve en el espacio, pueden pasar alrededor de 20 minutos, media hora, ¿no? Con lo cual es como que también necesita producirse ese espacio de tiempo. Cuando esto se produce y la conciencia también se disuelve, es cuando se produce este momento de lo que ellos llaman el bardo luminoso del Dharmata, en el que aparece esta naturaleza de la mente. Es como que se ha ido disolviendo todos los elementos, ¿no?, que conformaban nuestra persona, nuestros sentidos, incluso nuestra mente conceptual, todo eso se va disolviendo y entonces aparece, ¡pam!, aquello que realmente somos, ¿no?, según la concepción budista. Si estamos familiarizados con ello, es como que entonces uno puede morar más tiempo en esa visión, ¿no?, o en esa esencia, pero lo que pasa muy a menudo y en la mayor parte de personas es que se produce esa apertura y después se cierra y se entra en un estado de inconsciencia. Entonces, normalmente, si no se ha producido la liberación, es decir, si la persona no se ha iluminado, ¿no? Iluminado es como realizarse completamente, como estar viviendo en esa naturaleza de la mente. Si eso no se ha producido, lo natural es que prosiga el proceso en el bardo del devenir, en el que también hay todo un proceso posterior hasta que, digamos, no se produce el nuevo renacimiento. También desde la concepción budista, por ejemplo, es muy importante que después de que se produce la muerte física y también esta última disolución de la conciencia, dejar un tiempo. Y ellos, por ejemplo, hablan de este mínimo 3 días, 3 días y medio, incluso a poder ser sin tocar el cuerpo, lo que aquí, por ejemplo, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en ese punto, desde afuera quizás no sabemos, aunque pueden haber ciertos signos, si quizás la persona está en este momento de realización y lo está aprovechando de alguna manera. Y si perturbamos el cuerpo, pues puede producir que esto pues no pueda realizarlo. Entonces sí que, como normalmente no se produce en la mayor parte de personas, pero sí en estudiantes muy avanzados o en maestros, estos sí que cuidan mucho que, por ejemplo, no se perturbe el cuerpo o la atmósfera en la que está la persona, incluso después de morir durante un tiempo, para que si se produce esta realización, pues respetarla de alguna manera. De igual modo, si por lo que sea se tiene que movilizar el cuerpo, también en el budismo hay una práctica, ¿no?, para facilitar que la conciencia salga por la coronilla y que esto pues facilite que la persona pues tenga esta salida por aquí, ¿no? Porque sí que dicen que a veces si se tocan otras partes del cuerpo pueden la conciencia salir por ahí y no ser tan beneficiosa. Dicho esto, ¿no?, que en realidad parece como muy alejado de nuestra realidad, pero es también algo muy básico, ¿no?, y muy importante. Yo quizás me quedaría también con esta idea, ¿no?, de cómo es importante realizar esta parte esencial en vida, porque esto es lo que realmente somos, más allá de muchas identidades o muchas ideas que tengamos de encima, muchos conceptos, como a veces eso ir restando o ir como para poder experimentar estos estados más expandidos y que nos ayuden a conectar de alguna manera más con este ser esencial que somos. Y sobre todo también cuando acompañamos en el proceso de agonía o también cuando la persona acaba de morir, ¿no? Em, Cuidar mucho la atmósfera alrededor, porque
claro, es un momento en el que quizás conforme los sentidos se disuelven, como he ido describiendo, a lo mejor la persona hay cosas que ya deja de percibir, pero su mente también está muy amplificada en estos momentos, su conciencia, digamos, y, y eso no significa que tengamos que estar siempre en silencio o no llorar, pero sí cuidar un poco esa atmósfera. Se recomienda, por ejemplo, que si tienes una emoción muy intensa, pues mejor vivirla fuera de la habitación, porque esa emoción es muy tuya y allí estás, en la habitación estás cuidando esa conciencia de la persona, ¿no? Que está en este proceso de morir y cuidando que la atmósfera sea, pues, en lo posible tranquila, una atmósfera también amorosa, es algo con lo que podemos ayudar. O también, ¿no? Sabiendo que incluso después de fallecer, ¿no? Hay este proceso también energético que toma su tiempo y que de alguna manera, ¿no? Como desde este acompañamiento respetuoso, ¿no? De intentar no correr, ¿no? Que a veces se produce el fallecimiento y enseguida, si estamos en el hospital, se llama para que venga alguien a revisar las constantes. En este momento es que no hace falta correr, no hace falta correr. Es decir, es un momento sagrado, importante, en el que la conciencia de la persona está, no sabemos cómo está, pero puede estar en un estado muy expandido, respetarlo por un momento, ¿no? Poder parar un momento, estar ahí, acompañar, sin prisas, y ya llegar un momento en que esto después podemos llamar, que venga alguien, pero yo eso sí que lo recomendaría, no tener prisas en ese momento, ¿no? Y facilitar que la persona pues pueda experimentar lo que tenga que experimentar en esos estados. Y, y también recoger esta concepción budista de que podemos realizar un acompañamiento post-mortem. Es decir, que nuestro acompañamiento, nuestros buenos deseos, nuestro cariño hacia la persona, nuestros buenos pensamientos, la pueden acompañar también en este proceso posterior que de hecho desde el budismo por eso leen, ¿no? Sobre a la persona las ciertas indicaciones que les ayudará en este tránsito posterior en el bardo del devenir hasta que se vuelvan a renacer. Pero también, incluso si no somos budistas, tener buenos pensamientos hacia la persona, pensar en ella, como mandarle como esa buena energía, yo creo que es algo que puede ayudar y llegar en esos momentos, porque la persona cuando ha muerto no está tan lejos, sobre todo en los primeros días, ¿no? Así que, bueno, esto era básicamente lo que quería compartir y acabaré con una frase que me gusta mucho, que la saqué precisamente de una pequeña charla de Pema Chodron y desde un de Control Rinpoche, no sé si lo digo bien. Es una plegaria que dice, cuando las apariencias de esta vida se disuelvan, que yo pueda, con facilidad y gran felicidad, dejar de lado todos los apegos a esta vida como un hijo o una hija que regresa a casa. Así que, bueno, ahora podemos abrir, ¿no? También si hay reflexiones, preguntas, comentarios y también me gustará saber, ¿no? Como vuestras impresiones, no sé si cómo os ha llegado lo compartido, así que me gustará saberlo un poquito. ¿Me oyes bien, Cristina? Sí, ¿Se me oye? perfecto. Sí. Vale. Bueno, lo primero, gracias. La claridad de la exposición. Y no sé si hay alguna pregunta o empiezo yo con las preguntas, porque A mí se me está ocurriendo todo el rato una persona con Alzheimer o con demencia que ya lleva mucho tiempo así, ¿cómo afronta o lo que has vivido tú, si has tenido alguna experiencia con alguno que has acompañado? Porque el proceso será algo distinto, supongo yo, ¿no? Sí, pero desde la concepción budista, esta naturaleza de la mente está intacta. Es decir, es la conciencia ordinaria que experimenta en esta vida la persona lo que está dañado de alguna manera por la enfermedad.
Y de hecho es curioso porque hay bastantes casos de personas con Alzheimer muy avanzados, que igual hacía mucho tiempo que ni hablaban, que previo al momento de morir tienen una lucidez y a veces expresan cosas, ¿no? Y hay como cierta sorpresa en su ambiente, en sus familiares, porque hacía mucho tiempo que eso no pasaba, ¿no? Y es como un indicativo de que esa naturaleza de la mente es algo que está más allá de lo que experimente nuestra mente conceptual que experimentamos aquí. No sé si me explico. Sí, sí, Es sí, como te explica algo muy bien. que va mucho más allá y que esa enfermedad, por ejemplo, no lo altera, como tampoco lo pueden alterar los medicamentos, que nubilan, por ejemplo, nuestra conciencia ordinaria, pero esa otra mente que ellos hablan o conciencia no se altera con eso. ¿Me explico? Claro. Sí, sí, que la esencia sigue siendo la que hubiera tenido sin... No sé la palabra. Sin el Alzheimer. Sin tener la enfermedad, vamos, sin Claro, es haberla que pasado. hablan desde una concepción muy, muy amplia y cuando hablan de la mente no es la mente que nosotros entendemos, esta pensante, sino la naturaleza de la mente es lo que podríamos a veces hablar como esencia. Y esa esencia no se ve alterada por esta enfermedad. Sí que en ese caso, por ejemplo, la persona con Alzheimer no podrá hacer un proceso de concienciar la propia muerte, como pasa en otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero no lo consideran tan importante eso, desde la concepción budista. Bien, Isabel, sí, parece que ha levantado la mano. Hola, buenas tardes. Entonces, si la medicación no altera este proceso, la sedación paliativa, ¿hay una diferencia entre la inconsciencia propia del final de vida o inducida por una sedación paliativa? Mira, Isabel, esta ha sido la duda que más veces he planteado yo, porque era algo que, claro, lo vemos de forma muy común, que se produce y a veces como en demasía, yo pienso como sedaciones, ¿no? Otra cosa es que la persona lo elija o esté pactado previamente, pero también sabemos que no siempre es así. Y, a ver, las contestaciones que he tenido es que por un lado ellos consideran y también trabajan, ¿no? Con los practicantes de budismo más seriosos que si pueden preservar la conciencia es mejor, ¿vale? Pero que si hay un dolor insoportable, eso también afecta a nuestra conciencia. Entonces, que si hay un dolor insoportable, que si hay una disnea insoportable, si hay síntomas que son insoportables, la medicación también ayuda a tener más paz. Entonces, todo depende, claro, también se dice que hay gente como practicantes muy, muy, muy avanzados, como que también tienen una capacidad de tolerar ciertos síntomas, quizás mayores de las que tenemos nosotros, pero que en definitiva el mensaje es cómo lograr la mayor paz posible, porque conforme más tengas un estado de paz, mm, es mejor para este tránsito, porque fijaros que ya hablan del bardo doloroso de la agonía. Es decir, ya se sabe que no es algo agradable, que se pasan por triángulos, ¿no? O por cosas que pueden ser difíciles de vivir. Y, y bueno, algunas personas pueden necesitar paliar síntomas y creo que no hay nada malo en eso y que de nuevo lo que es la naturaleza de la mente, que es eso que se desvela completamente en el bardo del Dharmata, se mantiene intacto. Ahí no llega ninguna medicación, se mantiene intacto. Pero sí que ellos consideran que se puede preservar la conciencia, como que eso puede ayudar, ¿no? En ese proceso de darme cuenta, de ser consciente que estoy muriendo y que eso puede ayudar también en ese reconocimiento, pero sobre todo preservar que pueda haber paz. Muchas gracias. El dolor a veces puede perturbar muchísimo. Sí, O sí, síntomas. es mi gran duda también, ¿eh? Sí. Incluso para redactar mi propio testamento vital. No lo tengo hecho porque esto Perfecto, ¿no? me cuesta Pero no, reflexionarlo.
o por lo menos lo que a mí me tranquilizó, era si soy consciente, el poder decidir Ya. cuánto necesito, más dosis o menos dosis, el poder decidir. Cuando ya no somos conscientes, que a veces pasa, pues sí que si hay signos de sufrimiento, pues quizás no sufrir, o aquí cada uno que pueda indicar lo que quiere, pero si hay conciencia, y sí indicar en el documento de voluntades anticipadas, que yo de hecho hice uno específico para creencias budistas y después digamos como que también es aplicable a creencias espirituales, sacando algunos ítems, de indicar aspectos como, por ejemplo, que no se introduzca ninguna medicación si estoy consciente, ¿no? Sin mi consentimiento, que ser informado de si se está en una situación de últimos días, ciertas cosas que sí que podemos cuidar para que los que nos atiendan lo respeten. Y desde ahí sentir que si hay conciencia podemos tener cierto margen, que si en algún momento se hace insoportable, pues pedir ciertas dosis, y a veces sabemos que también hay sedaciones parciales, intermitentes. Bueno, hay herramientas y es una buena noticia que hayan herramientas para paliar el dolor, pero también que haya la propia libertad de decisión. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. No sé si hay alguna pregunta aquí en la sala. Sí, yo Sí, que sé, Pato, a mí por ahora favor. me ha entrado la duda, ¿qué pasa con la incineración y con la donación de órganos? Por ejemplo, se me ha ocurrido Mm. en Pues ese proceso. sí, en cuanto a la donación de órganos, claro, por un lado, desde la perspectiva budista, ¿no? se intenta como que se respete el cuerpo a poder ser estos 3 días, que de igual manera, si no es posible, hay una práctica, ¿no? Como decía antes, para que esto pueda como salir la conciencia, ¿no? Y que no se vea tan perturbada. Y en cuanto a la donación, también como consideran que es un beneficio para otras personas, es algo que la persona hace de forma altruista, eso también es beneficioso, digamos, ¿no? Porque es algo que hacemos no por nosotros, sino por los demás. Lo que quizás, ¿no? También tenemos que recordar eso, ¿no? Porque a veces hay esta cosa como de los 3 días, pero en realidad es muy posible que muchos de los que estemos aquí pues no tengamos esa realización suficiente como para morar 3 días en esa conciencia del Dharma, ¿no? Pero sí que hay cosas, ¿no? que en ellos, o sea, en la concepción budista siempre prima si haces un bien hacia los demás. Entonces eso ya es directamente un bien para ti, ¿no? Eso es lo más importante. Y en cuanto a la incineración, es algo que se contempla, pero quizás los estudiantes de budistas esperarán este tiempo antes de que se produzca la incineración. ¿No? Como de esperar cierto tiempo, de hacer estas prácticas para que pueda producirse la incineración sin problema. ¿Alguna pregunta? Sí. Cristina, gracias por la charla. Has hablado en un momento, se daría una reencarnación o un renacimiento. ¿He entendido bien? Explícanos un poquito esto. Bueno, es lo mismo, ¿eh? Es decir, reencarnación y renacimiento sería lo mismo. Desde la perspectiva budista, no solo tenemos esta vida, sino que experimentamos múltiples vidas, muchísimas, y, también tienes esta idea, ¿no? De que en realidad todos hemos experimentado ya muchas veces esto, lo que es nacer y lo que es morir. Entonces, normalmente, aunque se produce este momento como de naturaleza de la mente, ¿no? De esta luminosidad, se cierra, y aquí sí que hay todo un proceso posterior hasta que se produce el siguiente renacimiento. Entonces, incluso ellos en este proceso posterior hay algunas indicaciones, algunas cosas que cuidan. Es un tiempo también importante en cuanto
cuidar, ¿no? como el alma de esta persona hasta que se acaba produciendo el siguiente renacimiento, que nuevamente hablan pues que este proceso puede durar aproximadamente 7 semanas, 49 días. Entonces este es un tiempo en el que normalmente se hacen muchas prácticas por la persona, no solo por su muerte, sino como intentando que tenga el mejor renacimiento posible. Y es como un cuidado por su alma, para que renazca pues, en un reino favorecedor, ¿no? Gracias. De nada. ¿Una pregunta más? Sí, así Habla un poquito brevemente alto. quería preguntar brevemente la visión budista acerca de lo que el cristianismo entiende como juicio final y el cielo y el infierno. Yo creo que es una visión bastante diferente, pero sí que consideran que según los hábitos son como nuestras costumbres mentales, ¿no? lo que estamos más habituados. Entonces, estos hábitos de alguna manera sí que están presentes en todo este proceso, o incluso cuando se produce este el bardo del devenir, que es después de esta apertura que os comentaba, también hay ciertas improntas que nos podemos llevar allí y que eso puede producir que si, por ejemplo, ¿no? hay aspectos que son dañinos, no son favorecedores. Entonces, sí que hay la concepción budista del karma, ¿no? de la ley de causa y efecto, con lo cual, según lo que vayamos alimentando en nuestra vida, lo que vayamos realizando en nuestra vida, también eso son aspectos favorecedores o todo lo contrario, o aspectos limitantes que pueden generar, ¿no? dificultades. Y entonces todo eso que vayamos como limpiando en nuestra vida, ¿no? o creciendo o desarrollando, se consideran aspectos favorecedores, porque no hay tanto la concepción de juicio final como de algo externo que te va a enjuiciar como lo has hecho bien o lo has hecho mal, sino que tú mismo puedes sufrir consecuencias de tus propios hábitos mentales, de tus enganches, tus apegos. Entonces, conforme eso más lo vayas limpiando, pues como que te puede favorecer en ese camino, tanto en el proceso de morir como en el posterior. Entonces es como una mirada distinta. No hay el juicio externo, sino la vivencia propia de esos hábitos. No sé si clarifico mucho a tu pregunta. Una pregunta más que Ujú. quizás. Has nombrado varias veces a Pema Chodron. Hay un libro que es Tal como vivimos, morimos, que explica un poquito y amplía bien. Está la cámara ahí. Y amplía bastante bien estos términos también. Pema Chodron. El último libro, que creo que todavía no está traducido a castellano, también habla de los procesos de final de vida. Que de alguna manera, a mí me gusta, y la he nombrado varias veces, y yo soy un enamorado de ella, precisamente acaba su retiro ahora, y me gusta la simplicidad de cómo trae la práctica budista digamos, a cualquier persona, ¿no? Que no tenga esa cosmovisión, esa manera de... Ella trae un concepto que me parece muy interesante, que hasta el último momento puedes liberarte de tu karma negativo, ¿no? O sea, que no es que digas esta concepción del pecado que lo voy acarreando y lo voy a llevar siempre, hasta el último momento. Y de lo que más habla siempre es de la presencia y la capacidad que tenemos de liberar o desear liberar el sufrimiento también a otras personas. Se hace como una doble mirada a una misma y a los demás, ¿no? Esa doble mirada de esa liberación del sufrimiento. Creo que es interesante también tenerlo en cuenta, porque no vivir todo como, bueno, este es mi karma y ya pues, acabo de hacer esto y ya la he liado para siempre, ¿no? La acabo de liar para siempre. No, tenemos la posibilidad, siempre se te van como abriendo esa otra oportunidad. Y para eso incluso hay varias prácticas que
se pueden hacer y que pueden ayudar en los últimos momentos cuando estás acompañando a una persona, ¿no? Y una de las más interesantes es hacerle vivir la presencia para ese momento de poderse encontrar con esa mente absoluta, ¿no? Con esa liberación de la mente. ¿Te has encontrado, y ya como última pregunta, en tu práctica habitual de acompañar a personas, con personas que han pedido un acompañamiento desde el budismo o no has tenido esta? Sí, alguna vez sí. Sí, sí. Ujú. Normalmente, claro, las personas que ya están dentro de estas creencias ya tienen sus contactos, ¿no? Las personas, la sangha, las personas que la acompañan o quien les asesoran. Y sí, en alguna ocasión me he encontrado. También he de decir, ¿no? que lo de que parece, y es cierto, ¿no? Que es una tradición en la que se trabaja mucho el morir. También hay mucha preocupación a veces en algunos estudiantes budistas, precisamente porque saben que hay un post, ¿no? Post-mortem, que tiene su qué, ¿no? Es decir, que también a veces eso no implica que a veces pues pueda haber cierto temor, ¿no? De lo que pueden encontrarse en esta etapa posterior a morir, ¿no? Y para otras personas, en cambio, es como encuentran en muchos aspectos refugio. Yo creo que como en todas las tradiciones, puede encontrarse refugio en muchos aspectos, pero también nuestra mente como engancharse a posibles miedos, ¿no? O posibles cosas desde el desconocimiento, desde eso tan grande, ¿no? Que en realidad tendremos que afrontar en el morir. Pero sí, y lo que yo creo que ayuda mucho es que hay mucho sentido de tribu, de alguna manera, ¿no? Como que la persona lo afronta nuevamente si está como muy acompañada por la sangha, entonces se practican juntos y eso da para muchas personas mucho confort, la sensación de acompañamiento, sí, da confort. Bueno, muchísimas gracias una vez más, muy, muy, muy claro, ¿eh? Te agradezco el que hayas hecho ese documento, ya lo habíamos hablado, de voluntades anticipadas desde esa perspectiva del budismo. No sé si lo podéis compartir o no, o lo tenéis en Maximia. No sé si a alguien le puede interesar. Nos lo pasas a vivir con voz propia y si alguien nos lo pide, lo tenemos, porque yo creo que es útil. También quería decir que si alguien, y ya dentro de todo este ciclo, ¿no? Quiere conocer más o ampliar porque me he encontrado con tal persona que es de esta creencia, ¿cómo puedo acompañarlo? ¿No? Bueno, que nos lo pregunten. Nosotros tenemos un material que yo en su día elaboró la Fundación La Caixa, ¿te acuerdas? En los acompañamientos espirituales a final de vida, en el que lo podemos facilitar, bueno, pues para que... Y no tener miedo tampoco cuando vamos a acompañar a alguien. Es como decir, yo no conozco esas creencias. Bueno, el acompañar es estar con alguien. Y muchas veces, si alguien tiene unas creencias, no, se lo puedes preguntar. Yo estaba pensando ahora, una vez tuve que hacer un acompañamiento a una creencia que yo no sabía. Y dije, bueno, ayúdame tú, ¿no? Ayúdame tú que yo lo voy a hacer contigo. O sea, que no tener miedo a hacer esos acompañamientos, pero sí respetarlos, ¿no? Que a veces los obviamos un poco. Es como que miramos del historial clínico las creencias espirituales de las personas. Y creo que es muy importante. Creo que es muy importante tenerlas en cuenta. Y bueno, si no las conocemos, como siempre, se preguntan y se puede hacer ese acompañamiento. Muchas gracias. Es que ricasco. Y nos veremos pronto. Cristina, tengo pendiente el viaje. Todos por la Gracias. asistencia y el interés. Gracias. 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 Muy bien. Nos veremos. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Adiós. Adiós, adiós.